Esta es otra de las historias que me atormentan desde hacía meses. El pueblo hablaba del misterioso accidente en el sitio de construcción a las afueras de la ciudad. Los obreros decían que el terreno estaba maldito. Varios habían renunciado tras experimentar sucesos inexplicables. Pero la constructora, ignorando las advertencias, había continuado el proyecto. El edificio, alto y sin terminar, permanecía abandonado, cubierto de sombras que parecían susurrar cuando el viento soplaba. Una noche, Luis, un trabajador de seguridad, fue asignado a vigilar el lugar. Apenas amanecía cuando los demás se iban, dejándolo solo en la oscuridad. La noche era fría y la linterna apenas alumbraba los enormes pasillos de concreto. Mientras hacía su ronda, escuchó un ruido en el segundo piso. Pensando que tal vez alguien había entrado, decidió investigar. A medida que avanzaba, la sensación de opresión se intensificaba, y el eco de sus pasos parecía multiplicarse. Al llegar, notó algo extraño, una figura borrosa. Estaba de pie frente a una de las paredes de concreto. Era un hombre con el uniforme de obrero, pero tenía los ojos vacíos y la piel pálida. Luis intentó hablarle, pero el hombre no respondió. Solo levantó una mano temblorosa y señaló hacia una parte oscura del edificio. El eco de un lamento profundo comenzó a escucharse, resonando en los muros. La figura desapareció al instante, como si se hubiera fundido con las sombras. Luis, asustado, trató de bajar rápidamente, pero en el camino las luces parpadearon, y de la oscuridad emergieron más figuras. Hombres y mujeres, todos trabajadores con expresiones de dolor en sus rostros. Comenzaron a acercarse lentamente, bloqueando su camino. Nos abandonaron aquí. Susurraban al unísono, con voces que no eran de este mundo. Aterrorizado, Luis tropezó y cayó al suelo. Al levantar la mirada, vio la sombra de una mujer que lo observaba fijamente. Ella levantó una mano, mostrándole la palma manchada de un oscuro polvo que parecía cobrar vida. Este lugar, susurró, es nuestra prisión. Luis corrió, pero cada vez que giraba una esquina, encontraba más de esas figuras. Al llegar al primer piso, miró hacia atrás y notó que todas las sombras lo seguían. Sus ojos oscuros y vacíos fijos en él. La puerta de salida estaba solo unos metros. Pero antes de alcanzarla, sintió una mano helada sujetarlo. La oscuridad se apoderó de él, y lo último que escuchó fue un susurro. Ahora también eres uno de nosotros. A la mañana siguiente, solo encontraron su linterna y su gorra en el suelo. Desde entonces, nadie en el pueblo se atrevió a volver a aquel sitio de construcción. En un pequeño pueblo, la construcción de un lujoso complejo residencial estaba a punto de completarse. Todos en el pueblo sabían que la tierra donde se había levantado tenía un pasado oscuro años atrás. Había sido el lugar de una masacre no resuelta, pero con el tiempo, los rumores se apagaron, y las promesas de modernización silenciaron los temores. Miguel, un trabajador nocturno, había sido asignado al turno final, el último antes de que el proyecto se entregara. El clima era tenso esa noche. Una tormenta amenazaba con desatarse, y el silencio entre las paredes, aún sin pintar, era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Mientras revisaba los pasillos vacíos, una ráfaga de aire helado lo envolvió, apagando la linterna y dejándolo en total oscuridad. Sacudido, Miguel intentó encender su linterna nuevamente, pero esta parpadeaba intermitentemente, mostrando fugaces destellos de lo que parecía ser alguien o algo en la esquina del pasillo. Al fijarse, notó una figura oscura, encorvada y de espaldas, que parecía mover la cabeza de un lado a otro, como si buscara algo en el suelo. Miguel tragó saliva y, con una mezcla de miedo y curiosidad, se acercó lentamente. Justo cuando estaba a unos pasos de la figura, esta se giró de golpe. Era un hombre con ojos completamente negros y una mueca de dolor en el rostro. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Dónde está mi familia?, murmuró el espectro, con una voz entrecortada que parecía atravesar a Miguel como un cuchillo helado. Miguel retrocedió rápidamente y al hacerlo chocó con algo detrás de él. Al darse vuelta, se encontró rodeado por más figuras.
hombres y mujeres que lo observaban en silencio, todos con rostros demacrados y ojos vacíos. Cada uno repetía frases en voz baja, fragmentos de recuerdos, palabras inconexas llenas de desolación. No nos dejan descansar, susurraban algunos, mientras otros estiraban sus manos hacia él. Lleno de pánico, Miguel corrió por los pasillos, sintiendo como las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Los espíritus lo seguían de cerca, sus pasos resonando como un eco en la oscuridad. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la salida, la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado dentro. Horas después, los encargados de la obra llegaron y encontraron sus herramientas tiradas en el suelo. Pero de Miguel no había rastro. Nadie en el pueblo volvió a verlo. Y aunque algunos quisieron buscar explicaciones, otros supieron en silencio que el complejo residencial había reclamado una nueva víctima para acompañar a las almas perdidas en aquel suelo maldito. Desde entonces, los vecinos aseguran que, en noches de tormenta, aún pueden escucharse los pasos de Miguel y los lamentos de aquellos que nunca encontraron descanso en esa construcción.